Vamos a hablar ahora de los avances en el control integrado de FOMA en canola. Vamos a recibir a la licenciada bióloga Silvina Stewart del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de INIA La Estanzuela con este tema para continuar en lo que es esta segunda Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. Bueno, buen día para todos. Hoy les voy a contar un poco de los avances que tenemos en el control integrado de la FOMA, que es un hongo que da una enfermedad en el cultivo de canola. Como ustedes ya bien saben, el cultivo de canola en estos últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante en área, pero lo que es la investigación en el control de las enfermedades es bastante reciente. Entonces, bueno, voy a tratar de contarles un poco lo que hemos hecho en INIA hasta el momento, ¿sí? Antes de empezar con, con la enfermedad en sí, les voy a contar un poquito cuáles son las otras enfermedades que se pueden ver en el cultivo de canola para tener una idea, y después me voy a enfocar directamente en la enfermedad en cuestión, ¿sí? Cuando el cultivo recién emerge, podemos encontrar plántulas muertas, lo que se llama dumping off, en pre y post emergencia, y esta es una enfermedad en canola que está producida por un complejo de patógenos, de los cuales están ahí abajo. Algunos patógenos son de suelo y otros son que acompañan a la semilla. Después, ya cuando el cultivo está implantado, podemos llegar a ver manchas varias en las hojas. Una de las enfermedades que es bastante frecuente es la mancha negra, causada por alternaria. Esta mancha, como la están viendo en las dos figuras de arriba, es una mancha redondeada que es concéntrica y tiene el aspecto de un tiro al blanco, ¿sí? Es lo que le caracteriza a la mancha. Después, en las figuras de abajo aparece la enfermedad que es el mildew. Generalmente empieza en las hojas de abajo con pequeños puntitos que después se hacen más grandes, como se ve a la izquierda, y puede aparecer hasta en las silicuas en el cultivo. Otra enfermedad causada por una bacteria que también es muy frecuente en el cultivo de canola es la mancha en B de las crucíferas. Es una xanthomona que empieza por el borde de la hoja, como se ve en las fotos, y se mete hacia adentro en forma de B corta hacia adentro de la hoja, ¿no? Característica de la enfermedad también. Después tenemos a la izquierda lo que es otra enfermedad causada por un hongo que se llama el oidio. Se puede llegar a ver en las hojas y hasta en el tallo, en las últimas etapas del cultivo. Y a la derecha vemos fotos del moho blanco, causado por esclerotinia, otro hongo que es capaz también de dañar el cultivo en forma importante. La característica de este hongo es que tiene un amplio rango de huéspedes y lamentablemente es huésped del girasol y de la soja, o sea que la rotación con soja y girasol después de la canola puede llegar a ser llegar a ser un problema si es que el moho blanco está presente en el campo en particular. Y bueno, después llegamos a la enfermedad que nos reúne hoy, que es causada por un hongo que se llama Foma Lingman. Este hongo causa como varias fases en el cultivo de la canola, capaz hasta se pueden llamar distintas enfermedades, ¿sí? Como yo les dije, es capaz de producir dumping off, o sea, al principio del cultivo, en implantación, puede afectar el número de plantas implantadas. Y como ustedes ven acá a la derecha, produce unas manchas muy características en el cultivo, en las hojas, que pueden ser o blanquecinas o más negras, pero la característica de este hongo es que dentro de esas manchas va a tener puntitos negros, que son las fructificaciones del hongo sobre la mancha de la hoja, ¿sí? A su vez, no solo aparece en las hojas, sino que es capaz de producir lesiones en el tallo.
También, como ven en la figura de arriba, en la foto de arriba, puede producir manchas en las silicuas. Y por último, y capaz que lo más importante por su efecto, digamos, en el rendimiento del cultivo, es lo que está acá abajo, que se llama cancro de la base del tallo, o lo que nosotros llamamos comúnmente el pie negro. El pie negro es este hongo, el mismo hongo que se mete, infecta en la base del tallo y produce un estrangulamiento de la planta que tiene consecuencias graves en el rendimiento. Y por eso, digamos, es una de las enfermedades que nosotros más nos preocupa en el cultivo de canola. Cuando uno ve una mancha en la hoja, el hongo empieza, produce la mancha y después empieza a ingresar a las nervaduras y se va por la nervadura principal de la hoja hacia el tallo. Cuando llega al tallo, por ejemplo, en esta hoja que vemos a la derecha, vemos que el hongo está ingresando, digamos, en la nervadura central, y cuando llega al tallo, produce lo que se llama la lesión o el cancro del tallo, ¿sí? Mientras que si miramos en las fotos de la izquierda, vemos una plántula chica de canola, en donde ya está infectada, y vemos la mancha ahí en esa hoja, y esta hoja ingresa el hongo ingresa por la nervadura, y al llegar al pequeño tallo de la plántula es donde provoca lo que nosotros llamamos el pie negro, o esa afección o fase de la enfermedad que es la que más afecta el rendimiento, ¿sí? O sea que esto en realidad es lo que más nos preocupa a nosotros, que la enfermedad no llegue a necrosar la base del tallo y produzca grandes mermas en el rendimiento. Si nosotros miramos este cuadro donde está la presencia de las enfermedades que recién nombré en el cultivo de canola, estos son información sacada de los ensayos de evaluación, vemos que en una serie de años, y vemos digamos, las distintas enfermedades que nombré yo en el cultivo. Por ejemplo, la primera columna es la mancha en B, la causada por esa bacteria, que es bastante frecuente en el cultivo. Después, si nos vamos a ver la columna de alternaria, también es muy frecuente en el cultivo, pero la más frecuente de todas, las enfermedades en el cultivo, es la causada por foma. Y si miramos donde dice foma en hoja, casi todos los años aparece la enfermedad. Pero también, si bien aparece todos los años en la hoja, no siempre provoca el pie negro. Si ustedes ven en la columna de al lado, solamente 3 de los años, de esta serie de años, se vio daño en la base del tallo provocando pie negro, ¿sí? O sea que no siempre que la tengamos en hoja va a pasar a ser pie negro o afectar mucho el rendimiento. Entonces, nos vamos a dedicar a hablar más que nada del pie negro, que es lo que mayores implicancias tienen en el cultivo, y de las cuales acá enumeré algunas cuantas. Por ejemplo, el sistema vascular se deteriora en la planta, se corta la traslocación, y si nosotros miramos la foto de la izquierda, vemos que realmente la planta queda reseca, y por lo tanto no hay traslocación a partir de cierto momento. La planta se nece prematuramente, se vuelca o se quiebra porque eso está totalmente seco. Si la planta se mantiene en pie, el llenado de grano es afectado, y el grano que sale de ahí es muy chuzo, chiquitito y arrugado, y hay una dehiscencia anticipada. Entonces en la foto del medio les puse, por un lado, a la derecha, una planta sana de colza al momento de la cosecha, y otra planta enferma. Y si miran la parte de arriba de la planta sana, por supuesto que tiene unas cuantas silicuas y está pronta para cosechar, mientras que la planta de al lado tiene pocas silicuas, y las que tiene están abiertas, o sea, se perdió ese grano que estaba ahí adentro. O sea que la enfermedad no solo puede volcar la planta, sino que aunque la planta se mantenga en pie, igual hay grandes mermas de rendimiento. Es más, en el año 2020, muchos de los productores llamaron al seguro pensando que era daño de viento, porque el cultivo estaba volcado, y en realidad lo que tenían en el cultivo era pie negro, que claro, ayudado con el viento, se cayó el cultivo entero, ¿no?
Y un poquito bueno, para ponernos a hablar de la enfermedad en sí, puse el ciclo de este hongo, y si partimos de una hoja enferma en la parte de arriba, vemos que, como ya dijimos anteriormente, el hongo infecta no solo la hoja, va al tallo, produce la necrosis en la base del tallo. Cuando uno cosecha el cultivo, el rastrojo, en el rastrojo se producen la parte sexual del hongo, y esas son las esporas o ascosporas que van a infectar al cultivo subsiguiente, ¿sí? La fuente principal de inóculo primario es el rastrojo infectado de la canola del año anterior, y como ustedes ven acá en las flechas de acá abajo, también se pueden ver que el hongo puede permanecer o infectar a las semillas y provocar también una transmisión a la plántula, ¿no? Pero si comparamos lo que es el inóculo primario del rastrojo contra la semilla infectada, el rastrojo es la principal fuente de contaminación de los cultivos subsiguientes, ¿sí? Después, cuando ya tenemos las manchas en la hoja, la enfermedad sigue desde abajo hacia arriba en la planta, con infecciones secundarias sucesivas producidas por las esporas que salen de esos puntitos negros que nosotros hoy nombramos característicos de la enfermedad dentro de la lesión, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco el ciclo. En la bibliografía hablan de una transmisión de la semilla infectada a la plántula muy baja, y por eso decimos que no es tan importante el inóculo que viene asociado a la semilla, pero sí una infección importante en rastrojos que han tenido la enfermedad o sea, en la zafra previa, ¿no? Eso, el rastrojo permanece en el campo y es capaz de seguir produciendo esporas hasta por 3 años. Bueno, entonces un poquito para hablar del control integrado y lo que hemos hecho hasta ahora, dividí de aquí en más mi charla en 4 partes. La primera es la caracterización del patógeno, la segunda es el comportamiento de los cultivares, la tercera cura semillas, y por último los fungicidas para controlar la enfermedad. En cuanto al primer punto, la caracterización del patógeno, en el mundo esta enfermedad, la FOMA, es provocada o puede ser provocada por 2 especies del hongo diferentes. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa eso? Es importante saber qué especie está presente en el Uruguay, porque la primera que se nombra acá, la Leptosphaeria maculans, es una especie que es mucho más agresiva, mucho más virulenta, y por lo tanto es la que mayor produce como es pie negro en el cultivo, mientras que la biglobosa es una especie del hongo que en realidad es mucho menos agresiva y que prácticamente no produce el pie negro. Entonces era importante para nosotros en el Uruguay saber cuál de estas 2 especies teníamos en nuestros cultivos, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron aislamientos de 2 años consecutivos, se aisló de hoja, de tallo y de semilla, y lo que se hizo es hacer crecer el hongo en un medio líquido, extraer el ADN y hacer un PCR que está tan de moda, ¿no? Siguiendo un protocolo de autores que ya estaban publicados. Todo esto es para saber con qué especie estábamos presentes en el Uruguay. Para toda esta parte molecular, le agradezco a Mónica Cabanovac del Laboratorio de Biotecnología, que fue prácticamente ella que hizo todo. Y acá aparecen los primeros resultados, ¿sí? Como ven en este gel, todas las banditas están parejitas en un mismo lugar, y esta banda mide aproximadamente 300 y pico de pares de bases, y si nosotros miramos abajo, el gel dice que las bandas que miden alrededor de 300 pares de bases son la Leptosphaeria maculans, ¿sí? Todos los aislados que obtuvimos del cultivo de canola de los 2 años consecutivos son todos Leptosphaeria maculans. Lamentablemente es justamente la especie más agresiva y la que más produce el pie negro en el cultivo. Pero está bueno saber con qué enemigo nos estamos enfrentando, ¿no? Lo primero que tiene que hacer uno cuando empieza una enfermedad importante a nivel de un cultivo nuevo para nosotros en el área
fitopatología. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son el comportamiento de los cultivares. Yo ya les mostré este cuadro, y cuando les dije que solo 3 años tuvimos presencia de pie negro. Entonces vamos a mirar qué pasó en estos 2 últimos años, porque en el primer año 2010 ya prácticamente esos cultivares no se usan más. Entonces vamos a presentar unos cuadritos en donde vemos cómo se comportan esos materiales a nivel de los ensayos de evaluación oficial de INEA y NACE, ¿sí? En el cuadro de la izquierda podemos ver los resultados del año 2014, en el cuadro de la derecha del 2020, y lo primero que vemos es que hay diferencias entre materiales, ¿sí? Lo primero que vemos es que en el año 2020 hubo mucho más enfermedad que en el 2014, estamos hablando siempre de pie negro a nivel de estrangulamiento de la planta en la base del tallo, ¿sí? Lo que vemos es que en el año 2014 el peor material llegó a 40% de las plantas infectadas, mientras que en el 2020 hubieron materiales con 100% de las plantas con pie negro, ¿sí? Lo primero que vemos acá es que hay diferencias entre materiales, por suerte. Hay materiales susceptibles, pero también hay materiales resistentes o más resistentes a la enfermedad. De estos 2 cuadros que presentamos, quería recalcar que digamos, el comportamiento de los cultivares registrados para el uso en el gran cultivo fueron estos, los que están con la flechita roja, y ustedes pueden ver que en realidad son todos de buen comportamiento a muy buen comportamiento frente a la enfermedad. Y bueno, esto por suerte es así, ¿no? Lo que queremos evitar justamente es que se usen cultivares o híbridos con alta susceptibilidad, porque después en el gran cultivo son prácticamente inmanejables. O sea que siempre que partamos de cultivares con una susceptibilidad, con una resistencia, digamos, media o a buena, es lo ideal, ¿sí? En el tercer punto les voy a contar lo que hicimos probando curasemillas para el control de la foma a nivel de semilla, ¿no? Entonces, lo que vemos acá en este cuadro, en donde aparece el testigo sin tratar y después todos los productos curasemillas que probamos, están las dosis ahí también. Y lo que vemos en la penúltima columna es que el lote sin tratar tenía una alta infección a foma, ¿sí? Estamos hablando de 26% de la semilla infectada con foma, o sea que partimos de un lote bien contaminado, muy contaminado diría yo, pero ustedes ven que todos los fungicidas curasemillas controlaron bien a la foma a nivel de laboratorio, esto es a nivel de laboratorio, y por lo tanto diría que cualquiera de los productos, estos que están en el cuadro, se pueden usar perfectamente para controlar la foma en la semilla. Estos ensayos se hicieron en conjunto con Silvana, del Laboratorio de Semillas, y pasamos del laboratorio a probarlos también en el invernáculo, en donde poníamos este tipo de bandeja con todos los, cada línea es un curasemilla distinto, y donde vimos que, o sea, a los 20 días de sembrado, solamente pudimos ver síntomas de foma en las plántulas del testigo. O sea, de vuelta, todos los curasemillas lograron un buen control de la enfermedad o del hongo a nivel de semilla. Solo el 1% de las plántulas en el testigo estaban infectadas, y esto nos da una transmisión del patógeno a la plántula muy baja, que es del 0,26%. O sea, si uno tuviera un lote con el 100% de las semillas infectadas, solamente un 0,3% terminarían con síntomas de la enfermedad en las plántulas, ¿sí? Acá en el medio puse una foto de cómo se ve la foma en los cotiledones, que es igual lo que como se ve en la hoja en realidad, con esos puntitos negros característicos. Y bueno, esto digamos que recalca que los curasemillas son prácticamente todos efectivos para controlar el hongo a nivel de semilla.
Otra de las cosas que salió de estos ensayos en invernáculo es que, si ustedes ven, hay algunas de las líneas que emergieron un poco más tarde, o sea, tratamientos cura semillas, que aparentemente tenían como un retraso en la germinación. Y entonces con Silvana lo que hicimos fue ver en el laboratorio cómo afectaban estos cura semillas la calidad de la canola en cuanto a la emergencia a los 5 días y el largo de la radícula promedio como manera de medir el vigor, ¿sí? Ustedes ven que prácticamente todos los tratamientos no tuvieron efecto en la germinación, salvo estos últimos dos que sí afectaron la germinación significativamente, y estamos hablando de casi un 10% menos plántulas germinadas. En cuanto al largo de la radícula, que vendría a ser lo que nosotros hacemos para ver el vigor, no tuvimos diferencias significativas o estadísticas entre los puras semillas con respecto al control, pero sí vemos que los que tuvieron menor largo de radícula fueron estos dos que tuvieron problemas en la germinación. O sea que puede haber puras semillas que afecten la calidad de la semilla, y esto es importante sobre todo en canola cuando estamos hablando de una semilla pequeñita que le cuesta germinar en el campo, y que cualquier cosa que le hagamos para que le cueste más, tratamos de odiarla, ¿no? Y ahora nos vamos al último punto, que es fungicidas para el control de pie negro en el cultivo. Para esto hicimos un ensayo en el año 2020 con aplicaciones realizadas en B6, B8, o sea, cuando tenían de 6 a 8 hojas las plantas de canola en el campo, el 20 de julio, y cuando el cultivo presentaba una severidad a nivel de la hoja, o sea, porcentaje de severidad en el cultivo del 1%. O sea, había muchas manchas de foma, pero en baja severidad. En el cuadro de acá abajo aparecen los fungicidas que probamos y las dosis, y nos vamos directamente a los resultados de ensayo. Nosotros volvimos a hacer este tipo de ensayos en la zafra pasada, pero no logramos tener una incidencia de pie negro en los ensayos, y por lo tanto decidimos solamente presentar los datos del 2020. En este primer cuadro lo que vemos es el control químico a nivel de hoja, ¿sí?, en el follaje, y lo que vemos que los distintos productos en elongación fueron significativamente mejor que el testigo. Cuando más avanzado el cultivo, ya cuando llegó a botón, estamos hablando de que el testigo tenía 35% del follaje afectado por la foma en hoja, mientras que muchos de los tratamientos estaban mucho mejor en cuanto a menos cantidad de enfermedad. Pero cuando ya se llega a un tercio de floración, estas diferencias desaparecen y tenemos todos los tratamientos por igual. Esto obviamente es porque nosotros aplicamos temprano en el ciclo de cultivo, cuando estaban en las primeras hojas en el cultivo, y por lo tanto obviamente que los fungicidas, el efecto de los fungicidas no van a durar hasta floración. Pero este cuadro nada más que para que vean que los productos controlan a nivel de hoja, pero nuestro blanco, nuestro objetivo de control no era el follaje, sino que era el pie negro. Y se acuerdan que yo les dije que son esas primeras hojas que aparecen en el cultivo que se infectan con foma, y eso es lo que termina siendo una planta con pie negro después. Entonces, en este mismo ensayo, si vemos lo que pasó con el pie negro en las distintas parcelas, vemos que a fin de floración el testigo estaba un poquito más arriba que los distintos productos, pero ya cuando el cultivo estaba llenando el grano, ya se empezaron a diferenciar los fungicidas, y hay productos que son mejores, que mejor controlaron el pie negro, que por supuesto que el testigo, pero que otros productos también. Y cuando llegamos a cosecha, terminamos en este ensayo
con un 70% de las plantas afectadas por pie negro en el testigo, o sea que fue una afección muy importante. Y vemos que hay algunos fungicidas que llegaron a controlar bien la enfermedad, y estamos hablando siempre de una única aplicación que se hizo cuando el cultivo arrancaba, ¿sí? O sea, esa aplicación nos termina dando estos resultados, ¿no? O sea que el blanco, o a lo que nosotros queremos digamos que el fungicida sea efectivo, es justamente en esas primeras hojas, controlar esas primeras hojas que salen en el cultivo. Y estos fungicidas también se los vamos a mostrar acá en otra gráfica, en donde acá lo que vemos es el área debajo de la curva de progreso del pie negro en el cultivo, ¿no? en el ensayo. Bien a la derecha vemos la cantidad de enfermedad a lo largo del ciclo de cultivo del testigo, que obviamente es diferente de todos los tratamientos, ¿sí? O sea que todos los fungicidas lograron controlar la enfermedad, pero sí hay algunos que mejor anduvieron, y son estos primeros, y la raya, digamos, la raya naranja, es el rendimiento de esas parcelas. En cuanto al rendimiento, no pudimos ver diferencias estadísticas, pero sí se ve, digamos, hicimos después una correlación y vemos una correlación negativa y significativa, o sea que a mayor cantidad de pie negro en las últimas etapas del cultivo, menor va a ser el rinde, ¿sí? Estamos hablando de que el testigo, que es la última barra, rindió alrededor de 800 y pico de kilos, mientras los mejores tratamientos anduvieron en casi 1500 kilos, o sea, hay una diferencia de rendimiento importante. Y eso es todo el efecto del pie negro. Yo remarqué ahí los 4 primeros fungicidas, porque son los que mejor controlaron la enfermedad y además tuvieron un rendimiento aceptable, ¿sí? Esos fungicidas, esos 4 fungicidas tienen un ingrediente activo dentro del producto, que es el proteoconazol, que hizo que digamos, su eficiencia fuera mejor, ¿sí? O sea que aparentemente, y si se vuelve a repetir año tras año, que estos fungicidas con proteoconazol son los más eficientes para controlar el pie negro, deberían ser los que usemos en el cultivo para controlar la enfermedad. Y ya terminando, con algunas consideraciones o un resumen de lo que les conté, es que, bueno, por supuesto sembrar o tratar de sembrar materiales con buen comportamiento, sobre todo a pie negro, porque no es lo mismo que otras fases de la enfermedad. Obviamente que estamos recomendando curar la semilla, si bien yo dije que no es la fuente de inóculo más importante, pero sí conviene curar la semilla, y siempre pensando en un producto que no solo controle la foma, sino que también controle todos aquellos complejos de hongos y patógenos que pueden llegar a causar el dumping. O sea que un cura semilla, digamos, completo, que abarque no solo la foma, sino todo lo demás que afecta a la implantación del cultivo. Bueno, por supuesto que monitorear esas primeras etapas del cultivo, estamos hablando de que, y también se habla a nivel mundial, digamos, de que las 5 primeras hojas del cultivo son las que determinan, o principalmente determinan el pie negro después en el cultivo, o sea que fundamental monitorear esas primeras etapas del cultivo, aplicar fungicida siempre en etapas tempranas para lograr controlar el pie negro, siempre teniendo en cuenta la susceptibilidad del material del cual sembramos. Obviamente que tratar de no sembrar canola sobre canola, porque sería, como les dije, el hongo queda en el rastrojo y por lo tanto sería darle de comer al hongo el cultivo subsiguiente. Y bueno, si vamos a sembrar canola, tener en cuenta de que cuanto más lejos estemos del rastrojo contaminado del vecino o nuestro,
mejor. En la bibliografía se habla de 500 metros como una distancia, digamos, a la cual la mayoría de las esporas no llegarían, pero si es más distante, mejor. Y bueno, terminar diciendo que lo que estamos pensando como línea de investigación a futuro es lograr encontrar un curasemilla que, digamos, no solo nos cubra el hongo que viene en la semilla, sino que sea capaz de proteger a las primeras hojas del cultivo, que son las que nos interesan, o sea, que sea capaz de proteger a las primeras hojas del cultivo y así tratar de, digamos, controlar la enfermedad de esa manera y no tener que pensar en un químico en etapas tan tempranas del cultivo, ¿no? Eso sería lo ideal. Y ya hay alguna bibliografía que marca algún producto que tiene esa acción, que es lo que vamos a probar ahora en breve, ¿no? Y con esto, bueno, quería dejarles las gracias. Si tienen alguna pregunta, acá en las fotitos aparece, por un lado, Silvana y Mónica, que me recontra ayudaron y trabajamos en equipo, y por otro lado, la gente de fitopatología, que también siempre está presente en todo. Bueno, muchas gracias. Han llegado muchas consultas vía WhatsApp a través del chat del foro del canal. En algunos casos y algunas preguntas para optimizar los tiempos, los expositores las van a estar contestando en el propio foro del canal, así vamos también optimizando las respuestas, incluso quedan allí para la gente que luego desee repasarlas y verlas en otro momento. Pero vamos a comenzar ya con las preguntas que han ido llegando para los expositores. Me confirma ya, Luciano, si ya los tenemos. Perfecto, bien, ya están los expositores en la línea para comenzar con las preguntas. Esta es para Carlos y Silvia, se las presento a las preguntas y ustedes deciden allí quién hace uso de la palabra para la respuesta de la misma. ¿Se ha logrado avanzar en el conocimiento de cuándo puede aportar el uso de tricoderma para el manejo de la problemática del fusarium? Bueno, cortito, porque también es una historia compartida con Carlos y el grupo de Facultad de Química. Desde el 2005 exploramos la posibilidad del uso de tricodermas, sobre todo tiene un rol en lo que es el rastrojo. Definitivamente tenemos aislados que hasta el grupo de química lo ha ido formulando y ahora se siguen trabajando, que son capaces de disminuir la producción de inóculo en el rastrojo de Fusarium graminearum. O sea, disminuyen la liberación de la producción de ascosporas. La verdad es que nosotros le buscamos un nicho en lo que es un enfoque inundativo, o sea, aplicarlo como si uno pensara en un producto, y en ese caso, que además era compatible con glifosato, y entonces ahí teníamos dos ventanas por lo menos al año en ese momento. No es una práctica que realmente se haya podido adoptar. Y luego Carlos, el grupo de Carlos liderando, trabajó el grupo lo que es el uso de ese enfoque inundativo y tratar de ver cómo desde las secuencias ayudar a incrementar lo que son las poblaciones de tricodermas. Y ahí le paso la posta a él. Gracias, Silvia. Sí, en ese sentido lo que encontramos es que no todos los cultivos les gusta por igual a tricoderma, y entonces podemos manejar o favorecer el ambiente para que tricoderma prolifere y controle mejor a Fusarium, definiendo la secuencia de cultivos. Por ejemplo, hay todo un proyecto para presentar de eso, para comentar de eso, pero por ejemplo, hay más tricoderma cuando aplicamos sobre cebada que cuando aplicamos sobre rastrojo de trigo.
como que a Tricoderma le gusta más alimentarse de cebada que de trigo. Y así con distintos componentes de la rotación. Pero falta desarrollo, hay que seguir con esa línea de investigación y es una buena alternativa para la presión de inóculo, no aplicado a la espiga, que ahí hay datos bien erráticos y no tan exitosos. Bien. Carlos, Silvia, gracias. Vamos a seguir, hay otras preguntas para ustedes que ya se las voy a trasladar en un ratito. Para Silvina Stewart, ¿existe alguna idea de las condiciones que llevan a que la foma sea o ataque solo hojas, en el caso de la canola, y la posibilidad de que esto pase al tallo y provoque pie negro? ¿Qué información hay sobre esto, Silvina? Bueno, buenos días a todos. En realidad, esto todavía es muy nuevo. Sí estamos considerando analizar el clima en relación a las infecciones tempranas, obviamente, pero en realidad todavía estamos en pañales. Así que se está considerando, pero necesitamos una serie de años más para poder llegar a algo, ¿no? Alguna idea tenemos, pero bueno, no quiero adelantar cosas que no, no estamos seguros todavía. Bien, gracias. Para Carlos y Silvia, esta pregunta, la misma modalidad, ustedes deciden allí cómo la reparten a la contestación de la misma. Pensando en las condiciones para la infección del patógeno, cuando se habla de temperatura óptima, 25 grados, ¿es una temperatura media diaria esta de 25 grados? Diría como quieras, si querés contesto. Lo que es importante respecto a la temperatura es que hay un periodo que se llama el periodo crítico para la infección, que es una carrera del hongo en poder infectar antes que se evapore el agua, porque si no se deseca el hongo estando afuera de la planta. Es lo mismo que el proceso de germinación de la semilla. Una semilla que está germinando se seca y no es reversible, o sea, se termina muriendo. En el hongo es lo mismo, entonces sabemos que la temperatura es un catalizador de reacciones biológicas. El óptimo es 25, si se enfría un poquito, si está en 20 grados, demora más el hongo, por eso necesita más horas de agua libre. Si pasa por encima del óptimo, el hongo también crece menos y necesita más horas de agua libre. Y si está muy baja la temperatura, ya no se ve estimulado a germinar. Entonces, es importante entender ese proceso biológico para entender de que, si bien hablamos de temperatura, podemos hablar de temperatura media, un día que tenga un 25 grados de temperatura media, pero que ese 25 grados se forme de 30 grados en determinado momento y 15 grados en otro, no es lo mismo a que tengamos un día que toda la temperatura durante todo el día fue 25 grados. Entonces, por eso es que quería explicarles lo que es, cómo se compone el óptimo. El óptimo es básicamente una carrera del hongo para poder meterse dentro de la planta. Una vez que se mete dentro de la planta, se independiza de la humedad, porque depende de la humedad de la planta. Entonces, es bien importante eso, tener en cuenta de que es un balance entre que cuanto más se acerque a la óptima temperatura, menos depende del agua libre o de cuánto demore la gota en secarse que está en el exterior de la planta. Y solo un puntito para agregar, un puntito mínimo, es que es un catalizador, me encantó ese concepto. Cuando vamos bajando en las temperaturas, cuando llegamos a mínimas o a medias de 12, mínimas en el día de 10, es como hay un freno en lo que es la producción de DON, por ejemplo, cuando estamos pensando en ya pasado en la infección. Y es un poco lo que recoge el modelo de Doncast, y en general los modelos a nivel mundial recogen ese punto, que con temperaturas muy bajas se frena la producción. Lo mismo que con muy altas pasadas los 32 grados. Nada más. Bien, perfecto. Muchas preguntas que siguen llegando y que van a estar contestando ustedes allí en el foro del canal. Pero para Silvina, ¿qué tienen en común o en qué difieren los fungicidas que funcionan mejor o bien de aquellos que no funcionan? Bueno, como les dije al principio de la charla, estos son datos que tenemos, o sea, tenemos datos de un año solamente, o sea que es todo para tomarlo con pinzas.
Pero sí vimos que los fungicidas que mejor funcionaron para controlar la enfermedad ese año puntual, y estamos hablando de un año solo, son aquellos que dentro de sus ingredientes activos tienen el proteoconazol. Como les digo, toda esta información es muy nueva, la investigación en el cultivo, en el área nuestra es muy nueva, y por lo tanto son todos datos que hay que tomarlos con pinzas y hay que volver a repetirlos. Tratamos de volverlos a repetir en la zafra 2021, pero no tuvimos la presencia de pie negro y por lo tanto tenemos solo un año de datos. Y bueno, lo que le puedo decir es eso, que los que mejor funcionaron ese año fueron los que tienen proteoconazol dentro de sus ingredientes activos. Bien, perfecto. Y ya vamos a ir con la pregunta, podríamos decir, del estribo para Carlos y Silvia, y para ir ya cerrando, y en un ratito vamos a tener al director de los servicios agrícolas y luego vamos a tener información sobre las perspectivas del mercado. Si hay altas condiciones de riego de Fusarium, ¿qué visión hay con respecto a la doble aplicación junto a cultivares de buen comportamiento? ¿Cómo sería mejor? La primera con los caros, la segunda podría ser solo un triazol. ¿Qué comentario se puede hacer, Carlos y Silvia, sobre esto? Bueno, recojo la pregunta. Yo siempre digo que la decisión tiene que estar decidida sobre la chacra, porque son varios los factores que están jugando en ese momento que uno está decidiendo la aplicación. Si hay riesgo, sea por pronóstico, sea por el sistema, lo primero que tenemos que también tener presente es la uniformidad que tenemos en la chacra en el estado óptimo. Si es una chacra que tuvimos la oportunidad de tenerla como lo que nosotros llamamos una tabla, capaz que con una sola aplicación somos capaces de lograr esos niveles que yo les comentaba en el cuadro, de hasta 2 partes por millón en el grano. No es la generalidad. La realidad nos dice que en general tenemos chacras que son desuniformes, por eso la doble aplicación tiene la mayor eficiencia. En muchos años para atrás lo que se utilizaba era la mezcla de tebuconazol más carbendazim para hacer esa doble aplicación, porque estamos pensando que es una ventana de entre una y otra aplicación que a veces es 4 días, como mucho 5 días, para tratar de llegar al blanco. Es como tener 2 balas de plata en vez de la bala de oro, que sería una sola aplicación. Entonces es muy difícil decidir cuándo va uno, cuándo va otro, si son las 2 veces las mezclas de triazoles estas óptimas, tanto hoy en día que tenemos las mezclas de metconazol más epoxiconazol o de tebuconazol más proteoconazol. Todo tiene que ver con la situación de chacra, la decisión propia con estos conocimientos que tenemos, y además evaluar también los números, la parte económica, que es claro, porque no estamos solo controlando Fusarium, seguramente previo a la floración tengamos que haber intervenido o no por alguna otra enfermedad. Carlos, ¿algo para agregar? Cortito nomás, me gustaría enfatizar en tomar la doble aplicación como una herramienta de investigación y no como una recomendación. Creo que los ensayos de Silvia se enfocaban más para indicar lo que se estaba perdiendo por una aplicación temprana y que había respuesta en la doble aplicación. Eso en general ocurre cuando hay condiciones favorables a inicio de floración, porque entonces cuando uno aplica en 65, todo lo que floreció antes, o sea, lo que estaba, los periodos de infecciones que ocurrieron antes de 65 no son curados. Por eso es que creo que es importante separar lo que es un método de investigación con una herramienta de recomendación. Creo que estamos en condiciones de poder manejarlo con una única aplicación por el momento. Es muy difícil que tengamos situaciones en las cuales estemos convencidos de que tenemos que hacer 2 aplicaciones.
Y me da un poco de miedo la intensificación en el uso de fungicidas, más ahora con la relación insumo-producto que estamos teniendo. Entonces me parece que, hablando de fungicidas, ¿no? Entonces me parece que quería enfatizar eso, de que no se confunda un artefacto de la investigación con una recomendación. En principio, sabemos que es más eficiente la doble aplicación, sabemos que si la aplicamos 4 veces probablemente sea más eficiente que 2, pero no es una recomendación la doble aplicación por el momento. No sé si compartí, Silvia, no habíamos hablado de esto antes, pero creo que estaba bueno remarcarlo para que no quede confuso el mensaje de Silvia, que me parece que está claro de que lo que enfocaba era para otro lado. Silvia, ¿algo más para agregar, Silvia? ¿Algo para No, complementar sí, sobre es esto? O ya vamos cerrando por compartido. aquí. Es totalmente compartido, máxime cuando algunos de los triazoles que estamos acá hablando son parte de esas combinaciones con estrovirulinas y carboxamidas que estamos utilizando en la etapa de control de enfermedades foliares. Y bueno, ahí tenemos datos que vamos cada vez teniendo más, no solo de Fusarium, sino de otras enfermedades con respecto a sensibilidad o resistencia a fungicidas, y que tenemos que ser muy cuidadosos.